Buenas tardes, en ese momento estoy, en Alemania. Sí, y bueno, entonces yo en esa mañana no voy a compartir pantalla, sino básicamente lo que quisiera es, poner algunos puntos que me parecen clave cuando vamos discutiendo la relación entre el tema de la paz territorial y la salud pública. Entonces quisiera empezar diciendo algo que creo que todos ustedes saben, pero es importante mencionarlo. La construcción de paz en ese momento en Colombia, a mi modo de ver, está en la encrucijada. Eso ya también es cierto desde algún tiempo y tampoco nos puede sorprender. Los procesos de paz siempre son precarios. Uno siempre tiene que ver y tiene que recordar que apenas hace 5 años hubo, los acuerdos al final se firmaron y entonces apenas 5 años. Bueno, uno podría decir apenas 5 años, uno podría decir ya son 5 años, pero también sabemos que la construcción de paz es algo que requiere tiempo, aunque, y me incluyo totalmente, a veces nos falta paciencia. Sin embargo, también hay que decir que en ese momento la construcción de paz en Colombia tiene serios problemas. Es más, uno podría, y con eso quisiera empezar ya con una cosa que puede resultar quizá un poco polémico, empezar diciendo que lo que quizá vemos en Colombia es que hay paz para los palacios y hay guerra para los ranchos. Por supuesto, no es tan así. O sea, siempre hay que diferenciar más. Eso es lo que cuando uno empieza a entrar en polémica, uno siempre no ve tanto los puntos grises. Pero eso básicamente es como, o sea, uso esa expresión que se basa o es la inversión de algo que en Alemania en el siglo XIX dijo como un poeta que murió muy temprana era, Georg Büchner, que exigió justamente paz para los ranchos y, bueno, dijo guerra para los palacios allí en el siglo XIX. Y lo que vemos, lo que quiero decir con eso es que hay como ciertos vacíos en la agenda de la construcción de paz. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos plantear es, ¿hay paz en Colombia? Yo diría, depende. En muchos lugares de las ciudades hay paz, hay muchos problemas, pero uno podría decir que hay paz, aunque siempre podemos discutir qué entendemos exactamente bajo el tema de la paz. También en zonas rurales hay paz y la situación ha mejorado. Pero en muchos, especialmente de las zonas más remotas, más marginalizadas, con situaciones más precarias, lamentablemente no podemos hablar de paz. Hay una situación de violencia, hay grupos armados, sean esas guerrillas como ELN, sea eso disidencia de las FARC, sea eso el famoso Clan del Golfo, sean esos otras estructuras neoparamilitares, sean esos como grupos que son básicamente mafias de narcotraficantes que siguen ejerciendo control territorial, nada de paz territorial. El segundo punto, y muy vinculado con eso, es la pregunta en esas zonas y en algunos otros, ¿hay Estado? Porque yo, y creo que eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, también en esa pandemia, donde tal como lo vimos hoy muy por la mañana, en el resumen que nos hicieron, entonces se evidenció algo que en teoría ya sabíamos durante esa pandemia, que en muchos lugares falta mucha infraestructura estatal. No es que no haya Estado, a lo mejor. Sí, a veces hay como una respuesta del Estado que es básicamente, digamos, la intención de tener, por lo menos a veces, como un control
pero que es más con militares, con fuerza pública, pero no tanto con desarrollo social. Y si vemos, por ejemplo, cuántos hospitales, cuántas estaciones de salud, pero también otro tema de infraestructura económica y social hay en esos lugares, uno no puede decir otra cosa que, sí, mencionar que hay un abandono continuo por parte del Estado. A veces ni siquiera hay datos, ni siquiera hay datos de los lugares más marginalizados. El Gini, bueno, el Gini mide cualquier tipo de desigualdades. Ahí, espero que me escuchan bien. A veces en Alemania, lamentablemente, el internet no es tan bueno. Si escuchamos si miramos el Gini de las desigualdades, no tanto al nivel nacional de Colombia, sino en diferentes lugares, en diferentes, por ejemplo, regiones de Colombia, nos damos cuenta que no hay datos para todo el país. O sea, el Estado no tiene ni siquiera eso. Entonces, allí también uno podría decir que puede ser falta de capacidad, pero bueno, allí uno también podría preguntarse si hay la voluntad de tener infraestructura social, de tener los datos necesarios para también planificar bien la infraestructura social en todas partes. Y en tercer punto, creo que también cuando hablamos de paz territorial, hay como ciertos vacíos conceptuales, lo que ya también fue mencionado en la conferencia anterior. Y yo me quisiera allí enfocar, por un lado, un poco en en el famoso discurso en la Universidad de Harvard, el discurso de Sergio Jaramillo, del anterior gobierno de Juan Manuel Santos, y su concepción de paz territorial. Hay que decir que Sergio Jaramillo, por supuesto, es político y no académico, pero también señalar que hay ciertos vacíos en esa percepción de la paz territorial. Y quisiera mencionar especialmente uno, que es como visto como los territorios que es fuera de Bogotá o fuera de las grandes ciudades, y al mismo tiempo no teniendo lo suficiente énfasis, no poniendo el suficiente énfasis en las relaciones de poder, que por supuesto también las hay en diferentes lugares. O sea, no es que allí no haya personas, digamos, con más poder que otros, grupos sociales con más poder que otros. Y eso creo que siempre tenemos que tener en cuenta. También en la implementación, si pensamos, por ejemplo, en los famosos PEREP, es algo que el gobierno actual siempre va a mencionar que va muy bien, pero depende mucho, porque digamos, allí justamente hay como un vacío de la participación, especialmente por las comunidades. Y eso tiene mucho que ver con esa falla de la concepción en cuanto a reconocer y tratar de transformar las profundas desigualdades sociales que están en los territorios también, y también vinculado con eso las relaciones de poder. Un segundo punto que quisiera, en un segundo punto de la intervención, quisiera hacer hincapié en tres puntos que a mi juicio, ya de forma mucho más de interpretación, que a mi juicio son problemas estructurales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la relación entre paz territorial y salud pública. El primero es el modelo de desarrollo. Ya hemos escuchado que el expresidente Santos siempre hizo mucho énfasis que él no quería discutir el modelo de desarrollo, pero creo que también hay que preguntarnos de qué modelo de desarrollo estamos hablando. Y a mi modo de ver, pero no soy solamente yo, por supuesto, lo que tenemos en Colombia es,
o sea, fundamentalmente un modelo de desarrollo basado en la extracción y la exportación de recursos naturales. Lo que en ciencias sociales desde hace unos 10, 12, 15 años estamos discutiendo bajo el término del extractivismo. Entonces, ¿qué significa eso? En primer lugar, significa que tenemos ciertas zonas de sacrificio, zonas en donde están los recursos naturales o donde se extraen esos recursos naturales. Y eso muchas veces suelen ser más bien en territorios un poco más lejanos. Eso tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias para todo el país, que para mí es un país rentista, Colombia, es una economía rentista, pero más, no solamente al nivel económico, sino también al nivel político y al nivel social. Vemos fuerte influencia del rentismo. En segundo lugar, también en las zonas mismas vemos afectaciones, o sea, muchas afectaciones socioambientales, que, por ejemplo, allí habría que mencionar no solo, pero especialmente en la Amazonía, por ejemplo, la deforestación, la degradación de los bosques y con eso la tremenda pérdida de biodiversidad, nuevamente, no solamente en la Amazonía, también en otras partes. Uno podría mencionar la costa pacífica, el Chocó y otros. Sin embargo, hago tanto énfasis en la Amazonía también pensando en la coyuntura actual de la conferencia COP26 en Glasgow, y entonces donde están, bueno, la comunidad internacional, para decirlo de alguna manera, está como discutiendo, vamos a ver si van a tener mucho éxito o van a tener como unos acuerdos ambiciosos, ojalá, aunque siempre hay un poco la duda si realmente llegan a hacerlo. Pero a donde voy es que la Amazonía, por supuesto, es muy importante para el tema del cambio climático, o sea, para frenar el cambio climático, pero ahí también vemos otro punto que tiene que ver con la deforestación, que cuando hablamos de la pandemia, hay que tener en cuenta que se trata de zoonosis. Y justamente la deforestación y la expansión de la frontera extractivista hace que el peligro, ojo, es el peligro, no sabemos a ciencia cierta cuándo será, pero el peligro de nueva zoonosis está aumentando. Es decir, ese modelo de desarrollo tiene muchos problemas en cuanto a la sostenibilidad económica, a temas también sociales, a temas ambientales, pero también relacionado a la salud e incluso a la salud en las regiones por daños socioambientales, pero uno podría decir, ahí hay como riesgos que van mucho más allá, o sea, hay que pensar lo que está pasando, por ejemplo, en la Amazonía, también en otras partes, relacionado, o digamos, a un nivel más global. Pero también sabemos que Colombia es uno de los países mega diversos, o sea, tiene recursos biológicos, tiene una biodiversidad tremenda. Y eso justamente cada día con la deforestación, la degradación, estamos perdiendo cada vez más biodiversidad. Eso es un desastre total. Es un desastre también si pensamos, por ejemplo, qué potencial hay allá tanto para alternativas al extractivismo, porque la gente también necesita ingresos económicos o algunos sustento, pero también qué potencial hay allá en cuanto a, por ejemplo, plantas medicinales que muchas veces se está usando ancestralmente, a veces ni se sabe, para, por ejemplo, curar ciertas enfermedades. Allí, por supuesto, tenemos muchos problemas y muchos peligros, porque justamente la industria farmacéutica, para mencionar una, está con mucho interés de buscarlo, pero seguramente tienen otros intereses que los intereses que tienen las comunidades ahí. Entonces hay que buscar la forma para que sí, a mi juicio, es como, por supuesto, para la discusión, para que se pueda usar, pero de una forma
que sea especialmente beneficioso para las comunidades que viven allá y muchas veces en situaciones muy precarias. Un segundo punto que no voy a hablar mucho porque ya fue mencionado es el tema también de la tierra, un tema que sigue siendo sin solución, un tema que tampoco o sea, si pensamos en las desigualdades de la tenencia de la tierra, no está, o la solución no está en el acuerdo de paz, en el punto 1 de la reforma rural integral, porque lo que necesitamos es una reducción de esas tremendas desigualdades de la tenencia de la tierra. Y eso es parte de construir paz territorial, va por la tierra. Y si ustedes saben que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, sigue siendo, y tiene una persistencia de esas desigualdades extremas, insostenibles, y eso también se refleja en las desigualdades de la tenencia de la tierra. Y con respecto a la tenencia de la tierra, también con respecto a otras desigualdades, pero ahí me quiero enfocar en la tenencia de la tierra, Colombia es uno de los países más desiguales dentro de esa región, extremadamente desigual. Entonces ahí tenemos un problema que tiene aristas económicas, sociales, pero que también tiene consecuencias para la construcción de paz o nuevos conflictos que se están dando alrededor de la pregunta ¿quién accede a la tierra? Y entonces, sí, punto. Y un tercer punto que sigue siendo un tema central, una amenaza para la construcción o un problema que amenaza la construcción de paz y también de una paz territorial, que eso había olvidado decir antes, que creo que no es una paz territorial, uno no debería entender la paz territorial en singular, sino siempre tenemos que pensar las paces territoriales en plural, porque hay muchas diferentes perspectivas sobre cómo podemos entender paz territorial. Allí si se interesan por eso, y aprovecho para poner un poco un bloque de publicidad para un documento de trabajo que publicamos hace creo que 1 o 2 años en el instituto, escrito por Luis Peña, quien justamente habla de esas diferentes versiones sobre la paz territorial. Pero una de esas, una amenaza adicional a esas paces territoriales es y sigue siendo también el tema de los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos que en muchos lugares donde en ese momento no se puede hablar de paz, donde no hay presencia del Estado más allá de intervenciones, por ejemplo, de una erradicación forzosa, que para muchos de los campesinos significa la posibilidad de sobrevivir y quizá con un poco más que solamente la subsistencia. Entonces, al mismo tiempo, pero también trae mucha violencia, trae mucha desestructuración y sí sigue siendo un problema. En ese sentido, quisiera en los últimos 5 minutos, que ojalá me quede, llegar a 3 opciones. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede pensar? Que creo que también pensando un poco en el legado de Héctor Abad Gómez, también desde la academia deberíamos hacer, involucrarnos, pensar en cómo cuáles podrían ser caminos. Por supuesto, las decisiones dependen de otros y eso también es importante porque, digamos, otros tienen la legitimidad democrática. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? A mi modo de ver, tenemos que discutir, no solamente discutir, tenemos que salir del modelo de desarrollo extractivista. Entonces, si ustedes, por ejemplo, piensan en la importancia que en Colombia tiene el petróleo, tiene el gas, tiene también el carbón, eso va a terminar más tarde o más temprano. Pero hay que prepararse para el mundo post energías fósiles. Y eso desde ya. Y además pensar hoy en día, por ejemplo, en seguir
con con nuevos proyectos de la extracción de esos recursos naturales no renovables, me parece como muy problemático, porque sabemos que siempre van a tener fuertes impactos ambientales, también sociales, políticos, para unos recursos que dentro de poco van a bajar mucho en la demanda, y cuando van a bajar mucho en la demanda, también van a bajar los precios, y en Colombia no va a ser posible seguir en esa línea. O sea, necesitamos cambiar de eso, pero también necesitamos preguntarnos cuáles podrían ser alternativas. Vamos a seguir en la lógica extractivista con otros recursos naturales que se va a requerir para lo que es la decarbonización en los países del norte, bueno, también en los países del sur, pero los países del norte consumimos mucho más, o vamos a pensar en otras formas que tienen mucho más posibilidad o mucho más potencial para un desarrollo sostenible. Un segundo punto, hay que pensar no solamente pensar, hay que actuar para reducir claramente las extremas desigualdades sociales en Colombia. Es más, yo siempre pongo esa pregunta que no tiene respuesta, pero que me parece importante que reflexionemos sobre eso para después buscar formas para actuar políticamente. ¿Cuánta desigualdad aguanta la paz? Y yo creo, o estoy convencido, que los niveles de desigualdades, sean eso de ingreso, de la riqueza, sea eso de la tierra, que hay en Colombia, son una amenaza para las desigualdades sociales. Y eso creo que también vimos en las protestas en la primera parte del año, cuando de hecho los que eran las reivindicaciones de muchos de los manifestantes eran bastante moderados, eran derechos, educación, trabajo, salud, a veces temas de tener agua en el barrio, o sea, temas fundamentales para el bienestar, pero que en teoría son derechos, pero que sabemos que no se cumplen. Pero no es solamente eso, sino también hay que pensar hasta qué punto, o cómo podemos reducir, por ejemplo, esas tremendas inequidades en cuanto al ingreso. Entonces, allí creo que, y eso lo sabemos, que hay como muy buenas opciones, por ejemplo, a través de políticas laborales, a través de políticas de estado de bienestar, y sobre todo de políticas tributarias que pueden reducirlo, y que eso no solamente sería más justo, bueno, siempre podemos discutir sobre lo que nos parece justo, y seguramente vamos a tener muy diferentes ideas al respecto, pero también es algo fundamental para unos procesos económicos más sostenibles. Y el tercer punto, vinculado al tema de los cultivos ilícitos, y ahí nuevamente quisiera hacer hincapié en que sí, eso es un problema que hay en Colombia. Todo lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos, con el tráfico también de esas sustancias y con la violencia que está vinculado con eso, pero no es solamente un problema de Colombia, también tenemos que pensar allí en las estructuras internacionales, o más bien globales. Y es un problema que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, también en Alemania, en otros países, del consumo. ¿Qué quiero decir con eso? Es un problema que no podemos ver, no podemos seguir viendo tal como lo hacemos en la política desde hace más que 4 o 5 décadas, no más. Básicamente bajo esa perspectiva de la guerra contra las drogas, sino verlo mucho más como un problema de salud pública. Un problema de salud pública, hay que decir que tienen esas sustancias, y eso ustedes en la facultad, por supuesto, lo saben mucho mejor, tienen como efectos muy dañinos en cuanto a la salud, pero hay que trabajarlo justamente como eso, como si hay, por ejemplo, adicciones como una enfermedad, y no verlo en una forma de seguritización.
Y eso también significa cambiar la estrategia para tratar de reducir o combatir esos problemas que trae, bueno, por ejemplo, el narcotráfico, etc. Entonces, y con eso quiero terminar, necesitamos en primer lugar reconocer que la guerra contra las drogas no ha funcionado, ni en el norte global, ni en los países o en la zona donde está el consumo, ni en las regiones donde está la producción. Y entonces preguntando si ustedes 10 veces, o sea, tanto en el consumo, tenemos más consumo, como en la producción hay más producción, o sea, no funciona. Si eso uno se da cuenta una vez que algo no funciona, uno puede intentarlo una segunda vez, una tercera vez, pero si ustedes caminarían 20 veces y siempre chocan con un pared, ¿ustedes seguirían haciéndolo? ¿O pensamos en otras alternativas? Y en esas otras alternativas creo que también hay que decir que los narcos, la mafia de las drogas, no tienen ningún miedo al ejército, no tienen ningún miedo a nuevamente poner glifosato, que por supuesto sería un desastre tanto desde lo ambiental como desde los efectos de la salud. Pero a los narcos no les va a interesar, ni tienen miedo a aduana. Todo eso se puede arreglar aumentando los precios. Tienen miedo que les quitemos el negocio. Y creo que eso es otro punto, pero eso requiere, por supuesto, también, por un lado, políticas a nivel global, internacional, y también entender que el tema de las drogas es un problema de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Estefan, por